Damos la bienvenida ahora a nuestro expositor, pero antes me permito leer algunos rasgos para que lo conozcamos. Él ya se encuentra en sala con la cámara abierta, es el licenciado Ernesto Escalier, que justamente ha sido quien nos ha motivado también a eh, a armar este ciclo y pues a participar activamente. Le agradecemos este vínculo que nos ha hecho con la Universidad Técnica de Oruro. El licenciado Ernesto Escalier es antropólogo, ¿no? De la Universidad Técnica de Oruro, es también docente en esta misma universidad y también en las carreras de trabajo social y psicología. Es además conferencista y miembro de la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores. Y ahora tenemos el gusto de tenerlo con este tema tan importante como es este vínculo de las tecnologías con esta población tan importante como son los niños y niñas. Muy buenas noches, licenciado Escalier, bienvenido. Su saludo en esta noche, por favor. Muy buenas noches, Luz. Muy feliz por estar presente en este evento, contribuir y a tu disposición para poder impartir el tema importante. Claro que sí, muchísimas gracias por esta predisposición de poder dialogar, conversar sobre este tema tan importante. Tiene la palabra, licenciado, adelante cuando guste. Gracias, Luz. Bien, en ese sentido vamos a dar inicio a una exposición que va a titular Cómo criar a nuestros hijos en un mundo tecnológico. Pues siempre me he encontrado en un reto de cómo poder sintetizar todo este acontecimiento porque es muy extenso. Además, tener en cuenta que tendría que tener una dirección. No va para niños, no va para jóvenes. Especialmente nos tenemos que dirigir a padres de familia o a tutores o a aquellas personas que tienen una responsabilidad con un menor. En ese sentido, pues describamos de qué trata todo este acontecimiento y de una serie de puntos vamos a centrarnos en un punto principal, porque las pantallas tienen relación estrecha con distintos acontecimientos cotidianos o vivenciales. Por ejemplo, las pantallas y su relación con la seguridad. Yo tengo una niña de 5 años. No quisiera que cuando llegue a su adolescencia comparta fotos indebidas en redes sociales o a alguna persona específica. Pues por supuesto que cuando surgen ideas, cuando los hijos no están bien encaminados y cuando no se ha desarrollado una buena cultura digital o no tiene conocimiento o desconoce acerca de la importancia de la reputación digital, obviamente que ese menor va a cometer errores y puede de alguna manera costarle la vida, puede costarle la reputación, puede costarle la buena imagen y puede haber serias repercusiones. Muchos adolescentes, por ejemplo, caen en este problema y esto que tiene una fuerte vinculación, como por ejemplo con los casos de acoso sexual, ¿sí? Con los casos de enamoramientos ilícitos y una serie de problemáticas donde generalmente la gente mala, la gente maliciosa se aprovecha de menores. Esto, por supuesto, que tiene que tener una apreciación y obviamente los padres no pueden de alguna manera estar desligados de saber cómo actuar frente a esta problemática. Que a veces ni siquiera tienen conocimiento de cómo se están presentando en redes sociales, que tampoco tienen y tienen desconocimiento de cómo se están presentando en el TikTok, por ejemplo, en el Facebook o en distintas plataformas de comunicación y qué tipo de contenido
sube esta muchacha o este muchacho y cómo es su lenguaje en las redes sociales y qué características tienen los chats que realiza y con qué tipo de gente tiene comunicación. Entonces, por supuesto que hay una fuerte vinculación entre las pantallas y la seguridad. Se presentó, yo te comparto este acontecimiento, se presentó una problemática fuerte relacionada a la juventud y, y el consumo tecnológico en Oruro, donde una muchacha hizo un contenido pornográfico, es decir, ella era la protagonista del video pornográfico, lo difunde a una persona que posiblemente sí debió tener una vinculación emocional con él y el joven o el adolescente comparte de inmediato ese video, que seguramente la jovencita tenía la confianza de que el material solamente iba a ser observado por él, pero lo comparte y se difunde a nivel local, que empieza la difusión en el colegio y luego se difunde esto a nivel Oruro y sí, eso, bueno, repercute en una denuncia. ¿Y cuál fue el accionar de la Dirección de Igualdad de Oportunidades? El movilizarse para que un equipo técnico de psicólogos vaya al colegio y bueno, aquí vamos a instruirles sobre qué no deben hacer en redes sociales. Entonces, y les llaman la atención y les reflexionan o los sensibilizan. Mal hecho, porque la verdadera problemática se centra en los padres y no en los hijos. Y esa era mi postura. Sin embargo, no fue considerada especialmente por las juntas, por las juntas escolares. Muchas veces los padres uh, eh, creo que cierran la vista ante estas dificultades, especialmente porque ellos son los responsables de todo este acontecimiento. Si hay que identificar aquellos elementos por los cuales surge esto, pues son directamente los padres. Los niños no se compran el celular, el padre les permite emplearlo o el padre directamente los vincula incluso desde que tienen 2 años y pasa el tiempo y tu niño o tu niña crece y llegan a tener problemas en este ámbito, ¿no? Entonces, qué importante es este tema. Bueno, está siendo reducido o generalizado, pero hay una fuerte vinculación entre las pantallas, o mejor dicho, hay una importancia, ¿no? Y entre las pantallas y la seguridad. Por supuesto que esto podría ser más ampliado, pero te doy a entender un acontecimiento, ¿no? El otro acontecimiento es acerca de las pantallas y el cerebro. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes reduce bueno, minimiza la calidad de su sueño precisamente por el consumo tecnológico. Es uno de los hábitos que se ha incorporado a nuestra cotidianeidad desde, no sé, ¿qué tiempo atrás? 10 años atrás, pero los jóvenes están muy vinculados con la tecnología. Así que lo último que hacen, bueno, antes de dormir ya no es leer, no será hacer ejercicios o tener una conversación o realizar una llamada, no, es revisar el celular. Y es cuantioso el tiempo que los jóvenes pasan en contacto con la tecnología y esto, por supuesto, influye. Cuando tú haces revisión a un texto y este texto, por ejemplo, titula ¿Cómo estudiar mejor? Y cada texto que aborda este tema de cómo una persona puede mejorar sus habilidades intelectuales, recomienda que se duerma entre 8 a 9 horas, ¿no? No hay que dormir muy poco ni tampoco hay que dormir mucho, pero está influyendo bastante. Pienso que
especialmente en los jóvenes, en los adultos, y resulta ser uno de los primeros hábitos. Y también influye en los niveles de atención. Sí, por supuesto, esto lo ha comprobado la psiquiatría, que aporta con investigaciones a todo este campo, porque es un campo de estudio también, pero influye en los niveles de atención. Así que los contenidos que se presentan en las redes sociales, especialmente en TikTok, especialmente en redes sociales como el Facebook, tienen un límite muy corto de apreciación. Y cuando el niño tiene la oportunidad de ver una película, y una película está en el lapso de 1 hora y 15 minutos o 1 hora y media, pienso que por costumbre no está adecuado a la apreciación de una película de ese tiempo. Así que si tiene el control a la mano, va a ir adelantando la película para solamente apreciar las etapas más importantes de la película. Influye también en la lectura, y esto también lo manifiestan los profesores y los docentes de la universidad, que con tanto consumo tecnológico influye las capacidades lectivas. A veces los jóvenes prefieren leer virtualmente, pero por supuesto que también se presentan algunos indicadores para desconcentrarse. Y bueno, es un aspecto bien importante, ¿no? Y es amplio de tratarse, ¿no? O sea, de qué manera la pantalla va influyendo en nuestra comprensión, en nuestra atención, en, en cuanto a de qué manera, ¿no? Podemos generar ideas, de qué manera podemos tener un análisis crítico, de qué manera podemos fomentar nuestra creatividad. Pero si tenemos el celular, aquello reduce, porque muchas veces no quieres pensar, porque la inteligencia artificial te va a brindar la respuesta. Y muchas veces confundimos entre tener información y tener conocimiento. Entonces, es un aspecto bien especial, ¿no? Mm, No hay bibliografía nacional, eso debe de saltarse, ¿no? La mayoría de la bibliografía sí corresponde a otros países que se han dedicado a hacer la tarea de todo este acontecimiento. Por otro lado, tenemos un punto también importante, que es acerca de las pantallas y la conducta. Hay una fuerte relación entre las pantallas y la conducta. Cuando yo les manifiesto a los estudiantes, por ejemplo, de psicología, ¿qué tal si se les presenta un reto? ¿Qué tal si hacemos una actividad que te genere valor, que te permita tener más tiempo para realizar tus actividades, que te permita concentrarte muy bien en esta etapa en la cual vamos a tener exámenes? Pues yo te planteo una propuesta para que tengas incluso más niveles de energía, y asimismo que tu cerebro esté bien, bueno, activo para aprender. Pues, ¿cuál es el planteamiento? Tienes que evitar el consumo tecnológico durante la etapa de evaluaciones. No lo hacen y reniegan y protestan, y tienen también a la vez una serie de justificativos. ¿No? No, yo no puedo estar bien comunicado. ¿De qué manera yo? No, es que lo necesito. Hay veces, bueno, la inteligencia artificial, los libros, Google, académico, YouTube nos sirve, ¿no? Hay cosas que no comprendemos bien del docente, así que necesitamos el celular, ¿no? Pero bueno, mm, es a veces imposible que, por ejemplo, la juventud se desligue, y afecta bastante a la conducta, porque, y esto tiene una relación fuerte con las adicciones, finalmente tienen los mismos síntomas. Cuando, bueno, cuando las personas, por algunas circunstancias, extravían el celular, como que se les acaba el mundo, como que influye totalmente. A veces ni siquiera es lo mismo o es similar
algún familiar se haya muerto. Entonces no presentan las mismas reacciones. O sea, perder el celular a veces es mucho peor que haber perdido a un tío o a un familiar muy cercano. Y influye especialmente en la conducta. Y dentro de la conducta hay un elemento que se llama comunicación o relaciones humanas. Influye bastante. Se ha visto mediante estudios que las habilidades de comunicación están reduciendo totalmente por el excesivo consumo tecnológico. Los jóvenes prefieren comunicarse mediante chats, pero cuando tienen encuentros sociales, cuando tienen citas, cuando tienen reuniones, pues así, ahí se demuestra, ¿no? Que no están, mm, que no son hábiles al momento de desenvolverse socialmente, es decir, les falta habilidades sociales. E incluso esto se demuestra dentro de la casa, hay poca comunicación. ¿Influye en la conducta familiar? Sí, por supuesto, ¿no? Porque a veces con su empleo excesivo se los distancia. Así que es un aspecto bien interesante, ¿no? Que, que obviamente es un resumen nada más. Pero por otra parte tenemos otro punto, y este sería el último, y el que vamos a desarrollarlo, que es acerca de las pantallas y la crianza. Acerca de las pantallas y la crianza, ¿cuántas veces has visto tú un berrinche en una casa o en un espacio público o en un restaurante de aquel niño que, bueno, que está empezando a inquietarse, que empieza a romper cosas, que empieza a gritar, y resulta ser un antídoto muy eficaz que tenga el celular, así que se calma con, con ese accionar, ¿no? Si tiene el celular, entonces nos permite comer tranquilos, que nos permite realizar nuestras actividades, que va a calmarse todo aquello. Pero hay situaciones donde esto se desborda, así que los padres no pueden tener control sobre aspectos tecnológicos dentro del hogar. Mm, socialmente no se sabe precisamente en qué tipo de familias influye más. Si influye más en familias pobres o influye más en familias adineradas. Según un estudio argentino, se identifica que es en las familias pobres donde es más fuerte el consumo tecnológico porque los padres tienen desconocimiento sobre cómo se debe supervisar, mientras que en las familias adineradas sí, los papás tienen, tienen reglas, pues tienen como unas ideas para poder supervisar o definir horarios específicos, todo aquello. Es un tema interesante, ¿no? Pero ingresando más a fondo, se abordan conceptos como consumo tecnológico, se abordan conceptos como Bolivia digital, se abordan conceptos como educación virtual, se abordan conceptos como tecnología virtual, pero aquello debe iniciarse a explorar desde casa, o sea, desde el núcleo, conocer la realidad de todo este panorama virtual y digital desde casa y posteriormente resaltar, ¿no? O mejor dicho, pasar el tema de investigación a otros espacios. Entonces, ¿qué sucede con el consumo tecnológico si empieza en casa? Ahora, ¿qué pasa con el consumo tecnológico en la universidad? Ahora, ¿qué pasa con el consumo tecnológico en los espacios culturales? Ahora, ¿qué pasa con el consumo tecnológico en el transporte? ¿Y qué pasa con el consumo tecnológico en las empresas? Entonces, la clave siempre es empezar desde el hogar. En ese sentido, um, hay hay una respuesta para todo este acontecimiento. En definitiva, siempre son los padres. Manifestaba anteriormente que sí, se ha satanizado bastante a los niños y su vinculación con los videojuegos o con las redes sociales.
Entonces, todos, a veces, sí, la mayoría de los papás dicen, oye, ¿y hasta qué hora vas a estar con la computadora? Ah, hijo, creo que estás pasando excesivamente. ¿Por qué no apagas directamente el celular? ¿Por qué no haces tus tareas? ¿Pero qué te pasa? ¿No? Pero bueno, ¿y quién le hace una supervisión al padre? Porque va a surgir, o ya habrá surgido, una experiencia donde el niño le haya exigido a su padre a que sea coherente y le haya dicho, "Ah, papá, ¿tú qué me exiges? Que yo tenga mejores relaciones con la tecnología. ¿Tú qué me exiges? Que use menos el celular. ¿Tú no te das cuenta que empleas más tiempo el celular? Te despiertas y estás con el celular. Vas al baño y revisas tu celular. Te duchas escuchando música del celular. Llegas del trabajo y al mediodía estás con tu celular en la mesa. ¿Y qué pasa después? Y cuando yo quiero hacerte una pregunta y estás más relacionado con el celular, no me tomas atención. Entonces, papá, ¿cómo es posible que tú, bueno, es que eres incoherente, ¿no? Y puede llegar esas, y miren, eso es real, porque muchas veces los padres, sí, entran en conflicto, que usas mucho el celular, que te está afectando en los estudios, bueno, y qué hay con él, ¿no? Entonces, la reflexión sí debe partir siempre con el buen ejemplo. Hay que educar con el ejemplo, especialmente, ¿no? Uh, este campo, llamémoslo así, de el consumo tecnológico y su relación con la crianza del padre, resulta ser la clave de todo este acontecimiento. Si él reduce su consumo tecnológico, va a tener más tiempo para comunicarse con su familia. Entonces, hay un poder, hay una fuerza en el ejemplo. Especialmente, miren, los niños aprenden mediante, bueno, mediante la imagen, ¿no? No hay niño que, los niños no son verbalistas, ¿no? A veces el padre es súper verbalista, ¿no? Entonces, sus discursos, sus instrucciones, pero los padres aprenden, o mejor dicho, los hijos aprenden con los hechos. Así que si va a notar que su padre no ingresa al baño con el celular, él también, y si ingresa, él también va a hacerlo, ¿no? Entonces, qué buen hábito, ¿no? Se despide de su padre y observa que no está con el celular, está con un libro, por ejemplo, o está haciendo ejercicio, o está conversando. Entonces, es una manera de cómo podemos mejorar en el hogar la relación con la tecnología. Los padres están encargados, para empezar, a reconocer qué tiempo pasan con el celular. Esto se hace de una manera fácil nomás. Hay que agarrar una hoja. Esto va, bueno, para los padres, para aquellos que están responsabilizados de sus hijos, incluso para aquellos que quieran de alguna manera conocer, ¿no? Qué tiempo se relacionan con la tecnología. A mí un amigo me decía, oye, hay una aplicación y registra qué tiempo de contacto tienes con TikTok, con Facebook, con YouTube, con WhatsApp, mira, identifica. Entonces, yo estoy tratando de controlar mi, mi tiempo, ¿no? La anterior semana he frecuentado con el celular 6 horas, ahora ya son 4 horas. Espero que la otra semana sean 3 horas. Y pienso que no funciona así. Al celular no hay que verlo, porque si queremos tener más tiempo productivo, pues hay varios elementos que nos distraen. Las visitas, por un lado, las reuniones, y uno de los factores más importantes es el celular, ¿no? El tiempo que pasamos con el celular. Yo, obviamente, aplico esto, ¿no? Entonces,
este celular, yo estoy hablando en este momento frente a mi celular, solamente lo veo tres veces al día. Digamos, 10 de la mañana una revisión, luego 3 de la tarde una revisión de 5 minutos, luego 8 de la noche. No duermo, bueno, entonces no veo mi celular antes de dormir. Pero lo importante de esto, sí, me he dado cuenta, ¿no? Que tengo más tiempo para hacer mis cosas. Ahora, alguna vez sí he perdido una llamada importante, pero al año habrá sido una. Porque después sí, se sabe que no recibes tantas notificaciones o llamadas importantes, a menos que tengas una fuerte vinculación con tu celular y tengas que emplearlo como un instrumento de trabajo, sí. Pero tiene una funcionalidad fija, ¿no? Es como un teléfono fijo. Incluso lo guardo dentro de una caja, y evito tener un contacto visual, porque pienso que el medio ambiente, o mejor dicho, el ambiente es más influyente que la fuerza de voluntad. Por ejemplo, los estudiantes estudian, pero en su escritorio, con sorpresa, está siempre presente el celular. Así que estudian un tiempo y ven y revisan el celular un tiempo. Estudian un momento, pero a veces, y es un aspecto bien interesante, ¿no? ¿Por qué no ocultan su celular? ¿Por qué no lo apagan? Es que, bueno, a veces creen que es bueno hacer multitareas, hacer varias cosas a la vez. A mí me ha funcionado y pienso que de esa manera sí he llegado a tener un tiempo más productivo a diario. Pero ahora, retomando el tema, es importante que hagas una hoja y escribas todo lo que haces durante el día. Así que, número uno, mm, mm, apagar la alarma. Número dos, es decir, describir tus hábitos, ¿no? En eso se basa básicamente esto, ¿no? Describir los hábitos que tenemos a diario. Número uno, despertarse. Número dos, mm, ir al baño, no puedes revisar el celular, por ejemplo, no, pero anótalo, tienes que ser, bueno, real, ¿no? Número dos, sí, es revisar el celular. Número tres, voy al baño. Número cuatro, me baño. Número cinco, me alisto. Desayuno. Pero ahí también tendrías que observar, ¿no? Desayuno frente a la pantalla. Bien. Cuatro, me voy al trabajo. Bien. Número cinco, por ejemplo, entro al transporte, pero estoy con el celular. Número seis, llego al trabajo. ¿Qué es lo primero que haces? Revisar el celular. Vuelvo a la casa. ¿Qué es lo que haces? Revisar el celular. Bueno, quisiera que lo identifiques nada más. Entonces, así, escribiendo todo lo que hacemos a diario, ahí nos daremos cuenta, oye, sí, es considerable nomás el tiempo que paso frente al celular. Bien, es una tarea, bueno, especialmente para conocer qué grado de relación tenemos con nuestro tiempo tecnológico. ¿Y hacer algo al respecto? Sí. Entonces, todo esto sí se genera en base a costumbres, ¿no? Los hábitos son importantes. Entonces, a veces tenemos que tomar consideración este tema. Influye bastante, ¿no? Y pienso que es un tema que merecería ser ampliado, sí. Por supuesto que hemos hecho un resumen de todo este acontecimiento por el tiempo, por no excedernos, pero si queremos generar cambios en nuestros hijos, si queremos que mejore su comportamiento, si queremos que su cerebro sea más activo, entonces los padres tienen que crear las condiciones para que. En ese sentido, damos por culminada esta exposición o esta charla y probablemente se apertura una etapa de preguntas y respuestas. Estamos obviamente prestos para resolver inquietudes o dudas. Muchas gracias, querido Ernesto, por esta exposición tan didáctica, tan puntual sobre estos usos que tenemos y especialmente cómo los niños, los menores de edad están empleando esta tecnología. Sin duda es muy útil, pero cuando se abusa de ella, pues como todo,
se convierte en algo negativo. Vamos a dar paso a las preguntas, a los comentarios, alguna reflexión. Hay un micrófono abierto de Gonzalo. Adelante, Gonzalo, por favor. Hola, Sí, Buenas noches, adelante. Gonzalo. sí, buenas noches. Obviamente que la niñez en especial es un tesoro que hay que conservarlo, cuidarlo, educarlo, preservarlo, porque es el presente y el futuro de una sociedad, de la humanidad, ¿no? Y si los niños no están bien encaminados, porque desde pequeños, bueno, no están tan desarrollados su cerebro, inclusive la inteligencia, es paso a paso, es todo un proceso, aunque hay cierta niñez que les obligan a desarrollar ya habilidades de, de gente mayor, ¿no? Hay niños que inclusive son responsables de su hogar, los explotan, en fin, no voy a entrar en muchos detalles de ese sentido, pero esto es importante, ¿no? Lo que acaba de dar esta charla, que en cuanto a la crianza también es un ámbito de la educación, ¿no? Orientar a los niños correctamente en el uso de estas tecnologías, ¿no? Sabemos que el Internet lamentablemente tiene pues cosas a favor y muchos en contra también, ¿no? Hay miles de ejemplos de depredadores sexuales, etcétera, que los niños son los más vulnerables porque también los niños son curiosos, ¿no? Y la juventud también se descarría en ese sentido, ¿no? Yo me estaba preguntando si a través de Internet, no desconozco mucho esto, en cuanto a la informática, ¿qué medidas de seguridad o, entre comillas, digamos, candados se puede poner en este aspecto, ¿no? Los padres quizás en ese sentido deben ser los más orientadores de guiar, ¿no? Porque no pueden pues estar expuestos los niños a cualquier tipo de información, inclusive para su edad, ¿no? No, bueno, hay niños prodigios, obviamente que sí, ¿no? Pero en la mayor de los casos, bueno, no se les puede acelerar, digamos, todo es un proceso de la enseñanza, ¿no? Desde las elementales matemáticas, el lenguaje, etcétera, es paso a paso, ¿no? No se le puede enseñar a un niño, digamos, ya trigonometría en básico, ¿no? Por decir, ¿no? Ejemplos hay miles, ¿no? Y en cuanto a la normativa, ¿no? En el caso específico de Bolivia, no sé si habrá algo en ese sentido o a nivel internacional o de cada país seguramente va normando esto, ¿no? Y para terminar un poco más acerca de las sanciones y delitos que cometen estos depredadores, los estafadores, los embaucadores, etcétera. Y también si se podríamos hablar de alguna especie de sanciones o delitos que cometen también los menores, ¿no? Hay adolescentes que cometen estas infracciones, ¿no? A través de la red social sobre todo, insultan, escriben mal, inclusive la escritura ya, ¿no? En Internet no es pues la más adecuada, ¿no? Cada cosa que uno ve en su escritura, ya, no pues, disculpe, eso ya, no, ni en la redacción inclusive ya, algunos tienen cuidado, ¿no? Bueno, eso es mi comentario y algunas preguntas. Gracias. Bien, Gonzalo, gracias por el aporte. Y sí, es necesaria la visión sobre este tema desde un punto de vista, digamos, más informático y por otra parte legal. Yo en alguna oportunidad sí me reuní con abogados, bueno, de la familia y sí, por supuesto que incluso son los padres, ¿no? Los que tendrían que tener conocimiento sobre cuáles serían las recomendaciones jurídicas. Por otra parte, acerca de cómo controlar el celular o cómo supervisarlo. Por supuesto, también hay herramientas que incluso el mismo Google comparte. Y por otra parte, desde un aspecto más social, pienso que a veces
la manera correcta no es la de ser directos, o la de ser violentos, o la de ser imponentes. A veces es mejor a que se generen las cosas, pero con una estrategia, persuadirlos. ¿De qué manera podemos persuadirlos desde niños? Pues desde niños hay que recomendarles a redes sociales. En redes sociales tienes que compartir solamente cosas buenas. En redes sociales tienes que compartir tus logros. En redes sociales tienes que compartir el voluntariado que has realizado en una institución. En redes sociales compartir tu trofeo. En redes sociales compartir la medalla. En redes sociales compartir que también le cuidas a tu animalito. Porque, miren, si no hay esa visión, ¿no? Si no hay ese criterio, hacen otras cosas en redes sociales, porque no hubo una orientación previa. Didácticamente, lo que alguna vez sí yo realicé digamos, en la casa. Tú ya tienes 13 años, ¿verdad, hijo? Sí. Entonces, estás permitido a abrir una cuenta de Facebook. Ahora, hagamos un ensayo, ¿no? Bueno, yo te muestro nada más esto como ejemplo. Hagamos un ensayo. Quiero que dibujes una cuenta de Facebook. Ya bien, dibuja una cuenta de Facebook. ¿Ya? ¿Qué tienes que subir a Facebook? Entonces, yo te doy la recomendación. Comparte cosas buenas. Todo lo bueno que has hecho en la vida, compártelo. Entonces, ¿qué no debes hacer en Facebook? No tienes que ser racista, no para nada, ¿no? Entonces, y tienes que saber también que en redes sociales se respeta todo punto de vista, ¿no? Se respeta todo tipo de opiniones, ¿no? No hay una ley en redes sociales con respecto a qué es verídico y qué no. Entonces, si algo te disgusta, compréndelo. ¿Y qué pasa si hay una persona que te insulta o que te hace cosas negativas? Pues puedes bloquearlo. Ahora, miren, en Harvard, esto ya es político, sí, es cierto, pero Harvard recibe postulantes y hay una comisión que hace revisión a sus redes sociales. Entonces, si hay un estudiante que subió por contenido pornográfico a redes sociales o que tiene relación con frases o contenido discriminatorio en su cuenta, no es aceptado en esa universidad. Entonces, la misma universidad, pienso que un poco que regula eso, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Pero pienso que la clave siempre es la educación. Ahora, ¿conviene que los niños suban cosas buenas a redes sociales? Sí. Incluso a los estudiantes, si tú tienes una hija, Gonzalo, ¿no? Que tiene, por ejemplo, que está en la universidad y está compartiendo sus logros en redes sociales, es muy posible que alguien le contacte y diga, hemos visto una publicación muy interesante de que usted está realizando un voluntariado en el ámbito del medio ambiente, entonces quisiéramos tener una reunión con usted, quisiéramos contactarle, queremos invitarle a nuestro proyecto. Sí, es algo positivo, ¿no? Entonces pienso que las recomendaciones tendrían que partir ahí desde niños, ¿no? Sobre cómo deben desenvolverse en redes sociales. Esto en el ámbito de la reputación digital. Enseñarles que tienen que presentarse bien en redes sociales. Está su imagen, está su apellido, ¿no? Y obviamente eso hay que cuidar. No sé si hubiese otra pregunta o otro comentario. Muchas gracias, Ernesto. Todavía no hay, pero mientras se animan, yo me animo a hacerte una reflexión. Tal vez hay unos estudios ya que hablan de esta adicción, ¿no? Adicción a las pantallas, a los dispositivos, adicciones a la información, esa ansia de información. Y bueno, ¿cuál sería el tratamiento? Si es que estás de acuerdo en que se trata de una adicción realmente a estas situaciones, que pueden ser varias, puede ser una adicción a las redes, una adicción a tener siempre información,
¿no? A los juegos, ¿no? Ya la adicción es considerada una enfermedad, ¿no? Como todas las adicciones tenemos, bueno, tenemos diferentes adicciones. Y como enfermedad, pues requiere un tratamiento por parte de un especialista, ¿no? Ya hay gente especializada en tratar alcoholismo, drogadicción, tenemos esas personas que tratan esas adicciones. ¿Cuál sería el paso, la acción que deben seguir los padres para detectar si se trata de una adicción y a qué profesional podríamos acudir para que trate si es que tú estás de acuerdo de que podría derivar esto en una adicción? Hay algunos estudios que dicen que sí, que son adictivas estas redes, adictivo el uso del celular porque funciona igual que las drogas, ¿no? El cerebro del niño no puede enfrentar, es como consumir mucho azúcar, lo asimilan mucho al azúcar, ¿no? Te estimula y no logras controlar, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva, Ernesto? Si es que estás de acuerdo que estaríamos ya en estas situaciones aquí en Bolivia de tener niños, jóvenes en un nivel de adicción a estas situaciones, querido Ernesto. Cuando hay un consumo excesivo de alcohol por parte de nuestros hijos, sí, los padres reaccionan, ¿no? Y de inmediato le llaman la atención y les reflexionan o lo aprenden o lo castigan. Sí, hay una respuesta inmediata, ¿no? Pienso que sí, estamos acostumbrados socialmente a aquello, ¿no? Especialmente las mamás, sí. ¿Qué pasa, no? Estás tomando ya 2 días. ¿Y dónde te has perdido, no? Y estás ya tomando consecutivamente. Pero por otra parte, a veces se normaliza que el hijo o la hija pase mucho tiempo con el celular. Y entonces, lo que dice la psicología también tiene dos puntos de vista, pero científicamente no es una enfermedad clínica formal, pero hay otras investigaciones que respaldan que los adictos tecnológicos presentan los mismos síntomas que un alcohólico o que alguien que es adicto al celular, o mejor dicho, adicto a la comida. Descuido personal, ese es uno de los aspectos, o sea, ese es uno de los indicadores, ¿no? De este tipo que está bastante relacionado con el consumo tecnológico, descuido personal. Después, problemas familiares, problemas de conducta, ¿no? Ansiedad, mal comportamiento, a veces excesivamente depresión. Después, descuido en responsabilidades, incluso afectan distintos campos de la vida, o sea, son casi como las mismas cosas que se presentan. Por eso, ¿qué se puede hacer al respecto? Lo que llama la atención, miren, si tienen los mismos síntomas, dice un psicólogo, este es un argentino que apellida Nola, dice, el adicto tecnológico, si quiere curarse, nunca más tendría que tener contacto con las pantallas, porque es así como de alguna manera afronta su enfermedad del alcohólico. Por eso yo recomendaba, ¿no? Esta es una medida, digamos, directa, esta es una medida que requiere mucha voluntad, mucha fuerza, pero cuando el alcohólico quiere hacer frente a su adicción alcohólica, pues no se pone frente a la botella y dice, eh, te voy a ganar, ¿no? Así que yo nunca más te voy a consumir. No se pone frente a la botella, pues si quiere a vencer esa adicción, no tiene que ver la botella, no tiene que probar ni una gota de alcohol. Entonces sucede lo mismo con el consumo tecnológico, sí, tiene que evitar, ¿no? Su contacto. Y sí, da resultados. En Argentina da resultados de esa manera, ¿no? Que se trate esta adicción tecnológica especialmente con aquellas personas que están perdiendo su trabajo, con aquel estudiante que ya tiene un cerebro muy intoxicado, con aquel ya persona que es adicta a los videojuegos, ¿no? Con aquellos adolescentes que no tienen habilidades sociales, entonces sí, sirve. Entonces, como profesionales,
La ventaja que podemos sacarle, yo creo que esto siempre va a permitir que tengamos más tiempo para dormir, más tiempo para estar en familia y más tiempo para estar con nuestros hijos y más tiempo para hacer mejor nuestro trabajo. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a invitar nuevamente a que puedan formular alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre este tema tan importante como es estos consumos, pues, tecnológicos, ¿no? En niños, en jóvenes, en estos indígenas digitales, como se llaman, que están teniendo ya estas culturas digitales. Adelante, por favor, pueden usar el chat o bien tomar el micrófono. Agradecemos mucho entonces esta presentación, querido Ernesto. Nos has dado algunos tips para enfrentar, ¿no? Al interior de la familia, como tú decías en tu postura, pues los responsables son los padres, ¿no? Entonces, antes que llamar la atención a los niños, pues la reflexión va para los papás, ¿no? Los papás y las mamás que deben ejercer un control, un, una supervisión, ¿no? Hay una Eh, preguntita ahí, Luz. sí, sí, estoy justamente viendo, todos pueden verla en el chat, dice Yolanda, ¿desde qué edad recomiendas que los niños usen celular? Esa es la pregunta. Bien, hay que fundamentarse con la psiquiatría. Bueno, es el psiquiatra el que ya atiende un caso crónico, ¿no? Cuando el adolescente está siendo demasiado violento y afectado por los videojuegos y este tipo ha hecho algo muy indebido con un animalito o con algún familiar y esto ya es una violencia extrema. Bueno, ¿quién lo atiende? Bueno, hay que llevarlo al psiquiatra, ¿no? Este tipo no necesita un diagnóstico, necesita ya una medicación, ¿no? Que de alguna manera ya controle, digamos, excesivo, esa excesiva proliferación de dopamina, por ejemplo. En ese sentido, la psiquiatría recomienda mm, que a partir de los 4 años tengan relación con con la tecnología, pero siempre y cuando considerando el tiempo. Hay estudios que plantean que tenga relación 2 horas, que tenga relación 4 horas. Bueno, alguien puede decir 2 horas es muy poquito, ¿no? 2 horas, no, 4 horas también es poco. Pero miren, si retrocedemos en 1970, aparece Nintendo y con un juego bien básico. No es nada más era un ping-pong. Y luego ya el juego del ping pong se moderniza y aparecen los videojuegos, ¿no? Atari para empezar, después viene Nintendo y todo aquello. Entonces, y obviamente esto es, miren, no afectaba tanto como el celular, pero por supuesto que es ya, o sea, no afectaba tanto al cerebro ni tampoco al comportamiento. Pero sí, por 1970 y 80 se manifestaban los estudiosos, como los psicólogos o como investigadores, hay que tener en cuenta que están pasando mucho tiempo con los videojuegos. Entonces, y llega paralelamente o antes de este acontecimiento está la televisión. Con la televisión el mismo punto de vista, ¿no? No pases tanto tiempo frente a la televisión, ten cuidado con respecto a los programas. Tienes un tiempo determinado para ver la televisión. Yo por lo menos recuerdo, ¿no? Era 10 de la noche, llegaba mi padre, me decía, ya, vamos a dormir, apaga tu televisión. Pero bueno, miren, este contacto con las pantallas viene desde 1960 en Bolivia, sí, desde que tuvimos uh, contacto o relación con la televisión.
En Bolivia más o menos como esa fecha llega la televisión. Ahora, ¿qué pasa con el celular? La sociedad está tan desinformada que ya tiene un año y ya tiene relación con el celular. Es algo nocivo, es algo muy perjudicial. A veces popularmente dicen, es que va a aprender a hablar con el celular. Eh, que vea Pepa, que es un programa infantil muy llamativo por los colores y por el lenguaje tan didáctico de Pepa, ¿no? Que es un lenguaje fácil, ¿no? Va a aprender a hablar con Pepa, pero no. Los niños aprenden a hablar con otra persona. Necesitan relaciones sociales, claro. O sea, ¿con quién va a aprender a hablar? Con su papá, con su mamá, con la hermana. Entonces le encajan el celular al niño, pero pensando que es la mejor manera de fomentar sus habilidades de comunicación y no es cierto. Entonces se aprende a hablar con otro. Y también aquí influye un factor bien importante, el trabajo. ¿Qué hay con aquellas mamás, ¿no? que tienen dos hijos y que por infortunios la pareja le ha dejado? Entonces, qué complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos resolver esto? Eh, Hay una salida, ¿no? Entonces, mientras mis hijitos están con el celular, me están permitiendo trabajar, me están permitiendo atender mi negocio o hacer mis cosas o estudiar. Es un alivio, sí, de alguna manera, ¿no? Es un escape. Como dicen popularmente, es la niñera virtual. Pero ese tiempo que pasan con la tecnología tiene que ser compensado con encuentros sociales. Entonces, cuando la madre se desocupe de sus obligaciones, les dirá o les tiene que decir, hijos, guarden el celular y charlemos, o juguemos, o vamos a pasear, o vamos a hacer algo, pero ese contacto social a veces se pierde. Entonces, en ese sentido, tomemos en cuenta aquello, ¿no? Que los niños de 2 años necesitan hablar, ¿no? Ya empiezan a desarrollar una palabra, dos, tres, empiezan a ampliar su vocabulario. Hay que estar presentes ahí activamente. El papá y la mamá tienen que estar presentes activamente. Por otro lado, el niño necesita caminar, necesita movilizarse, necesita pues desarrollar su motricidad, necesita caerse para aprender cómo levantarse, necesita tener contacto social, necesita movilizarse físicamente, que aprenda a usar sus manos, que aprenda a saltar, que aprenda a correr. Si está con el celular, no pasa aquello. El celular básicamente lo inmoviliza. Entonces, ¿qué tanto aprendemos del celular? ¿Qué tanto aprende un niño del celular? No, el celular no enseña valores y es algo que muchas veces falta, ¿no? No hay un contenido virtual que enseñe valores. Anteriormente, la serie de Marco, por supuesto que enseñaba valores, ¿no? Hablamos de una novela escrita en un libro y eso es traducido a una serie y son los coreanos los que lo llevan, ¿no? A la televisión, la serie de Marco, ¿no? El niño que tenía tan fuerte apego con su mamá y su madre se va a la Argentina y él tenía un monito y realiza un viaje extenso, ¿no? Pero llega a encontrarla, ¿no? ¿Qué tanto amor tenía Marco por su madre? Esas cosas ya no se ven en redes sociales. Y lo que están apreciando los niños, pues son cosas que a veces no tienen ni sentido, son cosas a veces bien bizarras. En ese sentido, pues por lo menos tengamos también consideración de que si son niños de 4 años, por ejemplo, contenido didáctico, ¿no? Hay unas series bien especiales para los niños, por ejemplo, El Mundo de Luna. Luna es una curiosa, entonces en cada programa enseña algo bueno. Las pistas de Blue, eso que vea un niño de 4 años. Las pistas de Blue es excelente, ¿no? Hay contenido educativo. Marco, es una serie antigua, pero está presente en YouTube. Y cuando va a ver Marco, pues por supuesto que va a influir en su corazón, ¿no? Entonces es una serie muy estimulante emocionalmente, por ejemplo. Esas serían las recomendaciones para qué compartir con los niños de 4 años y qué tiempo especialmente.
Muchísimas gracias, Ernesto, por estas reflexiones y estas recomendaciones que nos das. Seguramente estamos tomando en cuenta, pues, no solamente para nuestros propios hijos, sino también para aconsejar, ¿no? Aconsejar a los padres de otros niños, tal vez primerizos, que están entrenándose en ese trabajo, pues, de criar y además controlar esto del uso del celular y en general de las pantallas. Muchas gracias a todos y todas también por estar presentes. Ya es esta última sesión. Estamos cerrando, por supuesto, con broche de oro con estas reflexiones que engloban, ¿no? Lo que hemos ido viendo estas 2 semanas, porque muchos decían en los expositores, pues ya los museos están pensando en qué van a ofrecer para que se usen estas tecnologías, cuando más bien quizás podríamos volver a cosas un poco menos tecnologizadas, pero sí más con esto que nos recomienda Ernesto, ¿no? Este contacto social, esta motricidad que deben ejercitar. Tal vez los museos no siempre deben ir por las tecnologías, sino más bien por ese otro lado, ¿no? De tener otros espacios que más bien les hagan descansar de los dispositivos y las pantallas. Podría ser otro camino incluso más práctico y más económico, ¿no? Muchísimas gracias, querido Ernesto. Tu despedida en esta noche, por favor. Mis agradecimientos a la organización, especialmente a Luz Castillo, por haberme dado la confianza para poder impartir este tema. Estamos trabajando desde la ciudad de Oruro en este tema. Me he especializado en el transcurso de 7 años, que vamos orientando especialmente a los padres de familia para que tengan mejores relaciones con la tecnología en el hogar. Y por supuesto que esto no es un tesoro personal, es para compartirse. Y lo compartimos en colegios, compartimos el tema en universidades, también se ha presentado este tema en instituciones públicas, en la ciudadanía popular también hemos trabajado con juntas vecinales y hay distintos espacios, ¿no? En esta oportunidad tengo comunicación con un distinguido grupo de profesionales que están relacionados con la defensa intransigente del patrimonio cultural. Yo también, bueno, tenemos como la misma identidad, yo también soy antropólogo, pero hace tiempo atrás tuve un problema con mi niño y tenía un, pues un excesivo consumo tecnológico y dije, aquí hay que hacer algo al respecto, entonces que me ayude la bibliografía para saber cómo resolver esto. Y luego ya de conocer cosas del libro, ya me pasé a ser conferencista y enseñar el tema mediante cursos de capacitación, entonces fue importante aportar y lo vamos a seguir haciendo toda la vida. Muchas gracias, Luz, y también mis agradecimientos sinceros a quienes me han escuchado y en otra oportunidad también seguiremos viéndonos. Claro que sí, es un tema de permanente reflexión, querido Ernesto. Muchísimas gracias por este desprendimiento. Y bueno, con eso concluimos y cerramos el ciclo de seminarios virtuales TICS y Patrimonio Cultural. La siguiente